don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 11 al 12. Me costó bastante llegar hasta aquí, ¿no? Aldías se encontraba solo frente a dos grandes lápidas erigidas en lo alto de una colina con vistas a toda la nación de Garland. Ha pasado mucho tiempo, padre, madre. Sí, estas lápidas pertenecían a los padres biológicos de Aldías. Habían pasado 15 años desde su muerte. Ese día, cayó una lluvia torrencial poco común, y por alguna razón, ese mismo día, sus padres, que habían salido del país, resbalaron y cayeron de un precipicio. Un conocido, preocupado al ver que no regresaban, presentó una denuncia de desaparición ante el ejército. A pesar de la búsqueda de los soldados, fueron encontrados trágicamente, con sus cuerpos alterados. ¿Por qué se habían acercado tan descuidadamente al acantilado? ¿Qué asuntos tenían fuera del país? La verdad seguía siendo desconocida, pero Aldías sospechaba la participación de Alf. De hecho, gracias a los recuerdos de It, Aldías vio exactamente lo que había imaginado. Incluso en aquel entonces, la gente del reino demonio de Garland consideraba a los dioses absolutos. Sin embargo, el padre y la madre de Aldías no poseían lo que podría llamarse una devoción fanática. Claro que no eran del todo infieles. Desde una perspectiva externa, eran lo suficientemente devotos. Aún así, conservaban el suficiente sentido común como para cuestionar el envío de una niña pequeña a la guerra. Quizás eso fue un obstáculo para Alf. Sin embargo, si Alf los castigaba por rebelarse contra los dioses, la ira del pueblo podría volverse contra su hijo, Aldías. Más importante aún, el propio Aldías podría alzar una rebelión contra la nación. Por lo tanto, Alf lo hizo pasar por un accidente desafortunado. Para Alf, tal hazaña no requirió esfuerzo. Debido a su virtud inherente y al mérito de haber dado a luz a Aldías, hijo de un dios, se les celebró un funeral nacional y fueron enterrados en esta colina que domina el país. Los he vengado a ambos. Les pido disculpas por el informe tardío. Pero han surgido nuevos problemas y Aldías se arrodilló ante sus tumbas y contó todo lo que había sucedido. Y así es. Siguen irritándonos como siempre. ¿Son los dioses realmente seres así? Mientras hablaba, su voz se acaloraba cada vez más y la irritación se reflejaba en su rostro. Este raro vistazo al habitualmente sereno Aldías sin duda sorprendería a cualquiera cercano a él, sorprendido por esta faceta inesperada. Ja, no sirve de nada. Siempre que vengo aquí, tiendo a emocionarme. Que me altere tan fácilmente significa que aún me queda mucho camino por recorrer. Como hijo de un dios, Aldías había estado constantemente agobiado por expectativas desde su infancia. Él mismo lo reconocía como su deber, y aunque vivió innumerables experiencias difíciles y dolorosas, ni una sola vez se arrepintió de sus decisiones. Sin embargo, perder a sus padres a la tierna edad de 3 años fue sin duda doloroso. Incluso hubo momentos en que derramó lágrimas en secreto ante las lápidas vacías. Aún así, no podía permitirse detenerse. Si se detenía allí, la muerte de sus padres habría sido en vano. Estamos a punto de comenzar nuestra invasión a la raza humana. Conquistaremos el imperio y luego el reino. Mi regreso aquí será cuando esta guerra concluya. Por favor, cuídenme. Parecía haber dicho todo lo que quería decir. Aunque todavía un poco arrepentido, se levantó lentamente y se dio la vuelta para marcharse. Sal, Aldías. ¿Qué? De repente, una voz familiar resonó en la mente de Aldías. Era inconfundible. Esa voz, que nunca debería haber vuelto a oír. Ah, me voy. Aldías asintió firmemente hacia las lápidas de sus padres. Tras dejar la colina donde dormían sus padres, Aldías se dirigió a la plaza del castillo.
La vasta plaza, usualmente utilizada para el entrenamiento de soldados, estaba envuelta en una atmósfera tensa. Los soldados, suficientes para llenar la plaza, levantaban la moral a su manera, esperando el momento inminente. A su alrededor, un gran grupo de dragones los observaba. Entre ellos estaba Uranos, el compañero de Fred. Entonces, Aldías notó que Fred corría hacia él, habiendo visto su llegada. Señor Aldías. Mis disculpas, Fred. ¿Te hice esperar? No, por favor no te preocupes, ya presentaste tus respetos. Y sí, me empujaron hacia adelante. Ya veo. Nuestros preparativos están completos. Podemos partir en cualquier momento. Comprendido. Luego condujo a Fred a un lugar donde todos los soldados pudieran verlo. Los soldados que esperaban lo notaron y se enderezaron. Sin embargo, a diferencia de los vítores de los ciudadanos, no hubo alboroto. Sus miradas reflejaban una convicción inquebrantable y un sereno espíritu de lucha. Aldías asintió con satisfacción ante su actitud y comenzó a hablar. Por fin ha llegado este momento. ¿Cuántos miles de años han pasado desde que comenzó la guerra contra la raza humana? ¿Cuántos sacrificios se han hecho? Entre ellos, seguro que estuvieron sus familias y amigos. Ante las palabras de Aldías, los rostros de los camaradas caídos aparecieron en las mentes de muchos soldados, sus expresiones se distorsionaron por el dolor. La batalla que está a punto de comenzar determinará el destino de las razas demoníaca y humana. Puede que haya más sacrificios, pero lo que tengo que decir sigue siendo lo mismo de siempre. No mueran. La única palabra de Aldías resonó silenciosa pero poderosamente en toda la plaza. Si mueres, se acabó. Cada uno de ustedes tiene a alguien esperando su regreso. Si eso significa afligirlos, entonces dejen a un lado su orgullo demoníaco. Vivan, sin importar cuán codiciosos o patéticos sean. Sobrevivan. No piensen en ganar, incluso si mueren. Si hay un enemigo invencible, pidan ayuda a quienes los rodean. No hay vergüenza en huir. Aldías miró a su alrededor los rostros de todos los soldados reunidos en la plaza. No soy lo suficientemente fuerte para hablar de ideales como proteger a cada uno de ustedes. Muchos seguramente se me escaparán en esta batalla y por eso, continuó. Quiero que me presten su fuerza. Quiero que atrapen a quienes no puedo proteger. Solo entonces podré mirar hacia adelante. Por la victoria de la raza demoníaca, estaré en primera línea más que cualquiera de ustedes. Si el peligro se interpone en nuestro camino, lo aplastaré por completo. Para poner fin a esta guerra, no, a las guerras hasta ahora, confíenme su fuerza, su convicción, sus vidas. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los cuerpos de los soldados temblaron ante las palabras de Aldías. Su gran rey, con quien ni siquiera podían compararse, necesitaba su fuerza. Confiaba en ellos. Y les confió su espalda. No había nadie en este lugar cuyo corazón no se conmoviera ante tales palabras. Una sensación ardiente, como abrazándoles el alma, les inundó el pecho. Cree en tus camaradas, cree en ti mismo, y cree en mí. Tenemos lazos que nada puede romper. Ahora, muéstrales. A este mundo, a los dioses que miran desde arriba. El poder de nosotros, la raza demoníaca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¡Guau! Un rugido resonó entre los soldados, estremeciendo a toda la nación. Era para fortalecerse, para prometer regresar con sus seres queridos, para consolidar su determinación de proteger a sus camaradas, y para recompensar a su rey, quien se preocupaba por ellos más que nadie y estaría en el frente más que nadie. Vamos. A la batalla. La historia de Tortus, que había estado estancada durante tanto tiempo y ahora comenzaba a moverse. Jaja, estoy aburrido. Oye, estamos de guardia. Estás demasiado relajado. Una torre de vigilancia ubicada en la parte sur del Imperio Elcher. Fue construida principalmente para vigilar la frontera con el territorio demoníaco, y los soldados imperiales mantenían una vigilancia constante las 24 horas por turnos, pero no todos los soldados estacionados allí cumplían con sus deberes con diligencia. Es inevitable, ¿verdad?
Durante los últimos años, ha habido conflictos con la raza demoníaca, pero nunca han atacado el país. Probablemente no tengan agallas para eso. Aún así, si nos atacan por bajar la guardia, no será ni para reírse. Aún así, ¿hay alguna razón para mantener a tanta gente aquí constantemente?, dijo el hombre, mirando a su alrededor. Estaba en el último piso de la torre de vigilancia, y con él incluido, había 8 personas allí. Además, había 5 dentro de la torre y 7 en el suelo, lo que hacía un total de 20. Si se tratara de una puerta entre fronteras nacionales, sería otra historia, pero esto era simplemente una torre de vigilancia. Si se detectaba movimiento del objetivo monitoreado, el procedimiento básico era contactar con el país de origen, interferir si era posible y retirarse a su propia línea defensiva si no. En otras palabras, debería ser una instalación que pudiera abandonarse sin problemas. Normalmente, no habría necesidad de mantener a tanta gente allí. Escuché un rumor de que Lorgar decidió esto. El emperador. ¿Para qué molestarse? Baja la voz. Es solo un rumor. Al parecer, desconfía del señor demonio. ¿El señor demonio, te refieres al falso rey? ¿Qué puede hacer un rey tan cobarde? ¿Cómo voy a saberlo? Además, desde que el señor demonio apareció en el frente, las bajas demoníacas han sido 0. No es un oponente que se pueda subestimar. Aún así, solo se han defendido y nunca han atacado, ¿verdad? Un cobarde así no es un enemigo, ¿verdad? Bueno, si viene al frente, le cortaré la cabeza yo mismo. TCH, tú y el hombre miró exasperado a su sonriente colega, pero quizás compartiendo la opinión de que las medidas de seguridad eran excesivas, no replicó mucho. Así era su rutina diaria, invariable. En 2 horas, se suponía que llegaría el siguiente turno. Luego, regresar a la capital e ir al burdel de esclavos semihumanos era su costumbre. Pero ese día, ambos aprenderían a las malas que no existía la vida cotidiana inmutable. Que una paz fugaz no era más que el preludio de la inquietud. Oye, ¿qué es eso? De repente, uno de los guardias señaló hacia el cielo del sur y llamó a un colega cercano. Los demás se reunieron a su alrededor, mirando fijamente en la dirección que señalaba el hombre. ¿Qué es? ¿Un monstruo? No, espera, eso no es un dragón. ¿Qué? Un dragón. Oye, no es de la raza demoníaca. Espera, no te asustes. Probablemente solo sea reconocimiento otra vez, ¿verdad? ¡Qué fastidio! Oye, envía un informe. Será molesto si los superiores dicen que descuidamos nuestras obligaciones al ignorarlo. Era bien sabido que la raza demoníaca había empezado a usar monstruos hacía varios años. Entre ellos, los dragones, con su gran capacidad de combate individual y su capacidad de controlar el espacio aéreo sin restricciones, eran particularmente numerosos, y muchos los asociaban con la raza demoníaca. El hombre que antes sonreía ahora instaba con calma a los soldados, visiblemente nerviosos, a que se calmaran, ya que de repente empezaban a armar un escándalo. No era raro que la raza demoníaca enviara a 1 o 2 individuos a reconocer el terreno. Probablemente se irían volando al cabo de un tiempo, pero si se descubría que no habían informado, estarían en problemas. Era molesto, pero se dio la vuelta y le dijo a un subordinado cercano que enviara un informe, pero el subordinado se quedó allí, con los ojos abiertos, inmóvil. Al ver esto, el hombre, suponiendo que aún estaba demasiado nervioso, lo instó con impaciencia. Oye, ¿cuánto tiempo vas a quedarte ahí boquiabierto? Vete. Pero y vete. No me estás escuchando. Espera un momento. Pero eso es sí. Ya es suficiente espera. Pasa algo. El hombre, a punto de ceder a su temperamento y agarrar a su subordinado, se detuvo al oír la voz de su colega. Te equivocas. ¿Qué quieres decir? Mira eso. El hombre, al percibir finalmente que algo andaba mal en el tono frenético, se giró. Allí estaban los dragones que acababa de ver, 5. Hace un momento, solo había uno, debería haber sido, el hombre ladeó la cabeza, confundido al ver que un dragón se había convertido en 5, pero sus palabras se apagaron en un susurro.
Puntos negros aumentaban en el cielo del sur, 1 a 1. 10, 20, 30, y seguían aumentando rápidamente. Al acercarse, se dio cuenta de que todos eran dragones. Y sobre sus lomos, demonios los observaban con furia. No. No es reconocimiento. Es un ataque enemigo. En ese momento, los soldados imperiales finalmente comprendieron la gravedad de la situación. No era necesario desplegar una fuerza tan grande para un simple reconocimiento. Es más, se dirigían directamente hacia ellos a una velocidad increíble incluso en ese preciso instante. Date prisa, monta a caballo. Cuéntale esto a la capital. No, deberíamos retirarnos primero. No podemos contener a tantos nosotros solos. Idiota. Dejarlos pasar así sería un desastre. La repentina situación sumió a los soldados en el pánico. Se habían entrenado para esto muchas veces, pero ante un enjambre de 100 dragones, no había coordinación alguna. Cada uno vociferaba sus propias opiniones, y nada avanzaba. Entonces, ¡bluau! De repente, un rugido que sacudió la atalaya los asaltó. Todos se taparon los oídos y se encogieron en el suelo. Ni siquiera pudieron gritar de la conmoción, como si les hubieran encogido el corazón. Después de un rato, el rugido finalmente se apagó y, confundidos, se levantaron con cautela, mirando a su alrededor. ¿Qué fue eso ahora? ¿No sonó como el rugido de un dragón? No seas tonto. Aún no están tan cerca. Un enorme enjambre de dragones se dirigía hacia ellos, pero por muy poderoso que fuera, era imposible que un dragón solo produjera semejante rugido desde esa distancia. Sí, la conmoción que acababan de sentir era como si se hubiera desatado justo a su lado. Oye, ¿no sonó como si viniera de arriba? ¿Arriba? Uno de los soldados murmuró débilmente, temblando. Al oírlo, un hombre, pensando de ninguna manera, se asomó con cautela y miró hacia arriba. Y lo encontró. Sobre la atalaya, había un ser que parecía ser de la misma especie que los dragones que se acercaban. No, no solo eso. Una bandada de dragones se elevaba en el cielo. En el centro, un magnífico dragón blanco puro se erguía orgulloso. Su cuerpo era un poco más grande que el de los demás dragones y exudaba un aura extraordinariamente intimidante. Ese rugido debía de provenir de este dragón. Sin palabras por la abrumadora impresión, vio como las fauces del dragón se abrían de par en par y una luz deslumbrante comenzaba a converger en su interior. Ay, debió haber comprendido lo que el dragón que tenía delante estaba a punto de hacer. El rostro del hombre palideció rápidamente. Intentó advertir a sus camaradas y huir frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. El aliento liberado por el dragón blanco puro, Uranos, envolvió la torre de vigilancia. Y en la sala del trono del Imperio Welsker. En su trono, Gard de Welsker, el actual emperador del Imperio Welsker, escuchaba el informe de un enviado que había enviado al reino recientemente, con el ceño fruncido, pensativo. La Santa Iglesia ha cesado todas sus actividades, dices. Sí. Según su majestad, no ha podido contactar con la Papa Ishtar desde hace unas 2 semanas. Y cuando interrogan a los sacerdotes que entran y salen, simplemente los despachan con el argumento de que no hay problema si, eso huele mal. No creo que ese viejo hiciera algo así sin razón. Está tramando algo, o les ha ocurrido algo inesperado. ¿Investigamos? No, no es necesario. Sería más problemático armar un lío husmeando. Mostró un ligero gesto de preocupación, pero luego rápidamente hizo un gesto con la mano, desestimando la sugerencia de su subordinado. Eran de la misma raza humana, pero al ser naciones diferentes, interferir precipitadamente podría causarles un daño inesperado. Aunque le disgustaba, el poder de la Santa Iglesia era genuino. Más importante aún, ¿ha habido algún cambio en los movimientos de la raza demoníaca? No. Aún no hemos recibido ningún informe de movimiento. Ya veo, manténganse alerta. Y comuníquenles esto estrictamente a los soldados. Últimamente, mucha gente subestima al señor demonio. Comprendido.
En el meritocrático imperio, muchos se burlaban de Aldías por darle la espalda al enemigo y retirarse vergonzosamente, incluso si era para proteger a su propio pueblo. Quizás por eso, la presencia de quienes subestimaban a Aldías, y por extensión a la raza demoníaca, se había convertido en un problema en el imperio. Las personas competentes comprenderían que era un oponente que no debía subestimarse más que nunca, pero, por desgracia, solo unos pocos en el imperio lo comprendían. Señor demonio Aldías, y todavía recuerdo vívidamente la primera vez que lo vi. Parecía un niño, pero simplemente hacer contacto visual me hizo imaginar mi propia muerte. Él, un guerrero experimentado, había sido aterrorizado por un niño que ni siquiera tenía 10 años. Otros podrían reírse y considerarlo una tontería, pero era un hecho innegable. Su intuición de guerrero había hecho sonar una alarma sin precedentes. No luches, no te resistas, ríndete. Esas palabras resonaron en su mente. En ese momento, el bando demoníaco comenzó a retirarse, así que no cruzaron espadas, pero si hubieran seguido luchando, sin duda él no estaría allí. ¿Qué? Hay mucho ruido. Mientras pensaba, oyó voces estridentes fuera de la habitación. Alguien parecía gritar, pero la curiosidad precedió a su irritación al pensar que alguien hiciera algo así cerca de la sala del trono del castillo real. Entonces, oyó que alguien corría hacia él y la puerta se abrió de golpe. Majestad. Tengo noticias urgentes que informar. Insolencia. ¿Sabes dónde estás, desgraciado? Alto. Está claramente nervioso. Debe ser algo importante. Habla. Uno de los asistentes estaba a punto de abordar al hombre que había irrumpido en la sala del trono sin permiso, pero Gard lo detuvo y lo instó a que explicara su asunto. Por la expresión del subordinado, era fácil adivinar que se trataba de una emergencia. De lo contrario, no habría cometido la insensatez de entrar en la habitación del emperador sin permiso. Es la raza demoníaca. La raza demoníaca ha aparecido. Ya están aquí. Un informe de la Atalaya Sur, ¿entonces? En ese caso, es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen, prepárense para la intercepción de inmediato. Reúnan fuerzas en la puerta sur antes de que lleguen, no. No es un informe de la Atalaya. Ya llegaron aquí, al Imperio Elcher. ¿Qué? Gard había creído que era un informe de los soldados apostados en la Atalaya Sur, pero las palabras de su subordinado, que contradecían esa suposición, fueron completamente inesperadas. No solo Gard, sino también sus asistentes a su alrededor abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Corrió de inmediato a la terraza y revisó la dirección sur. Aunque débilmente visible, pudo ver un gran enjambre de dragones, aparentemente domesticados por la raza demoníaca, desplegados en el cielo austral. Por su apariencia, una invasión podría comenzar en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dimos cuenta hasta que estaban tan cerca? Mis disculpas, pero uno de los asistentes le gritó al hombre que había traído la noticia del ataque demoníaco, pero quizás solo allí para comunicar la situación actual y sin conocer los detalles, simplemente palideció y entró en pánico. En medio de esto, solo Gard sintió cierta inquietud por la situación. ¿Qué está pasando? Incluso si la torre de vigilancia del sur fue derribada rápidamente, otros deberían haber notado la anomalía cuando cesó la comunicación desde allí. Gard desconfiaba muchísimo de la raza demoníaca, especialmente del poder de Aldías. Por supuesto, había considerado la posibilidad de que la torre de vigilancia cayera antes de poder establecer contacto. Precisamente por eso habían establecido una regla para que la torre de vigilancia y las puertas circundantes intercambiaran señales de contacto constantemente. De esta manera, en caso de emergencia, la señal se cortaría y se informaría a otros puntos clave. Sin embargo, el ejército demoníaco había aparecido ante los ojos del imperio, y hasta entonces no se había establecido contacto con ellos. Frunció el ceño, pero su pregunta recibió respuesta rápida. Su Majestad. Mientras todos estaban confundidos, un nuevo soldado apareció por la puerta abierta y corrió hacia ellos. La raza de los demonios ha aparecido. Sí, acabo de confirmarlo. No. Hay una multitud innumerable de monstruos en la colina del norte. ¿Qué?
Al mismo tiempo, se han confirmado ejércitos demoníacos en el este y el oeste. Nuestro país está completamente rodeado. Ante la nueva información aportada por su subordinado, todos los presentes se quedaron sin palabras. No sabía cómo lo habían logrado, pero al parecer habían burlado la red de vigilancia del imperio y, al mismo tiempo, tomado el control de instalaciones clave desde todas las direcciones. Ya veo, eso explica por qué no hubo contacto. Cuando ellos mismos estaban bajo ataque, no hubo tiempo para confirmar la seguridad de otras fortalezas. Realmente lo lograron. Su Majestad. ¿Qué haremos? Los asistentes circundantes, desesperados, buscaron la opinión de Gard. Gard reflexionó un momento, luego levantó la vista de inmediato y dio instrucciones a sus subordinados. Ya que se han acercado tanto, no tiene sentido quejarse. Tomen posiciones de interceptación de inmediato. Los enfrentaremos de frente. Pero, llegaremos a tiempo y, si no lo logramos, el país entero caerá. Consíganlo a tiempo, aunque les cueste la vida. Ese sí. Tras recibir las órdenes de Gard, todos comenzaron a actuar. A pesar del tumulto, no hubo vacilación en sus movimientos. Como era de esperar de quienes servían como asistentes de Gard. Gard les observó las espaldas y luego volvió la mirada al cielo del sur, observando intensamente el enorme enjambre de dragones que se elevaban con gracia. Por los movimientos anteriores de Aldías, era fácil imaginar que priorizaba la defensa sobre el ataque. Probablemente pretendía minimizar las bajas de su propio pueblo aislando y agotando completamente al imperio. De ser así, aún había tiempo. Debería ser así, pero, Gard sintió un mal presentimiento. El mal presentimiento de que había pasado algo por alto se negaba a abandonar su mente. ¿Qué estás planeando, Aldías? Señor Aldías, todas las tropas han sido desplegadas. Bien. Aldías, que había estado mirando fijamente al imperio con algunos subordinados, asintió ante el informe de Fred sin darse la vuelta. Aletia, Catleya, nuestros preparativos están completos. ¿Y los suyos? No hay problema. Estamos listos cuando quieras. Nosotros también estamos listos. Envió un mensaje telepático a los dos individuos distantes y recibió respuestas afirmativas inmediatas. Bien. Entonces, como estaba previsto, comenzaremos la operación. Comprendido. Liberado. Tú también comienza tus acciones. Sí, buena suerte. Y Aldías, liderando a algunos subordinados, avanzó hacia el imperio Elsker, dejando que Fred saltara sobre Uranos y se elevara hacia el cielo. Al avistar la puerta del castillo, extendió la mano derecha hacia ella. El poder mágico se desbordó del cuerpo de Aldías, formando una lanza cónica de fuego ante él. Mirándolo solo, uno podría pensar que es solo una lanza escarlata, pero el poder mágico que contenía era inconmensurablemente mayor de lo habitual. Oye. Eso es. ¿Por qué está aquí? Debieron de distraerse con los dragones que volaban alto en el cielo. Fue entonces cuando los soldados de la puerta del castillo finalmente notaron la presencia de Aldías. No tengo intención de perder el tiempo. Luchen todo lo que puedan, guerreros veteranos. Lanza escarlata. La lanza de fuego creada por Aldías fue lanzada a una velocidad que los soldados imperiales ni siquiera podían percibir, atravesando sin esfuerzo la gruesa puerta del castillo. Todos, retírense un poco, como era de esperar de un país donde se reúnen guerreros experimentados. No es perfecto, pero han logrado organizar sus defensas con tanta rapidez. Tras cruzar tranquilamente la puerta del castillo, la mirada de Aldías se posó en docenas de soldados completamente armados. A pesar de su visible agitación, todos empuñaban sus armas con cautela, apuntándole. ¿Qué? ¿Es ese el señor demonio? ¿Por qué está aquí el líder enemigo? No, es conveniente. Si lo matamos, la moral de los demonios se desplomará. Rodéenlo. No lo dejen escapar. A la orden de quien parecía ser su capitán, los soldados se desplegaron, rodeando a Aldías y su grupo, que habían cruzado la puerta del castillo. Desde lo alto de los edificios, los arqueros apuntaron a Aldías. Insensatos.
Pensar que el mismísimo general entraría aquí. Los mataré y expondré su cabeza ante la raza demoníaca. Háganlo. Justo cuando estaban a punto de disparar sus flechas contra Aldías, a la señal, innumerables destellos de luz llovieron sobre las cabezas de los soldados. ¿Qué está pasando? Son dragones. Un enjambre de dragones desde arriba. Cuando los soldados miraron hacia arriba, vieron a Uranos, con Fred en su espalda, liderando un enjambre de dragones que se elevaban elegantemente por el cielo imperial como si fuera el suyo. ¡Qué truco más mezquino! En combate, tomar ventaja sobre el enemigo es un hecho, ¿no? Te felicito por reunir tus fuerzas tan rápido, pero tu visión es limitada. Silencio. Arqueros, apunten a los dragones de arriba. Ni uno solo. Estás bastante relajado, mirando hacia otro lado cuando estoy justo frente a ti. Prisión congelante. Un frío helado se extendió desde los pies de Aldías, envolviendo el entorno. Frío. ¿Qué es esto? El capitán, conmovido por el aire frío que cubría la zona, se estremeció por su intensidad. Pero eso fue todo. ¿Crees que algo así pueda detenernos? No nos subestimes. Oye, date prisa y acaba con esos lagartos. Quizás creyendo que lo subestimaban con una simple magia que solo dispersaba aire frío, el rostro del hombre se contrajo de ira mientras daba órdenes a sus subordinados. Sin embargo, no se disparó ninguna flecha y el silencio se apoderó de los alrededores. Oye. ¿Me oíste? Date prisa y griega. El hombre, desconcertado, miró a su alrededor con impaciencia, y se quedó completamente sin palabras. Decenas de soldados desplegados a su alrededor se habían convertido, hasta el último, en silenciosas estatuas de hielo. Te lo dije, no. Tienes la visión limitada. Aldías se acercó lentamente al hombre, quien estaba mudo y arrodillado. El cuerpo del hombre, al mirarlo, comenzó a congelarse lentamente. No se preocupen, no los mataré. Pero incluso si la cabeza del general aparece ante ustedes, rodearlo con todos sin cuidado es una mala jugada. Si saben que el enemigo es más fuerte que ustedes, deberían priorizar ganar el mayor tiempo posible. Más aún si sus propias fuerzas no están completamente preparadas, bueno, probablemente ya no puedan oírme. Vámonos. Ja. Tras pasar junto al hombre, que ya no podía hablar, Aldías continuó su avance. Su destino era el castillo imperial, ubicado en el centro del imperio Elsker, donde residía Gard. Todavía no. Ya viene el siguiente. Maldita sea. Hay demasiados monstruos. Esta es una guerra de desgaste. Si tienes tiempo para quejarte, mueve las manos. Ante la puerta norte del imperio Elsker, los soldados imperiales luchaban valientemente contra la horda de monstruos que había aparecido en la colina norte, pero su agotamiento era cada vez mayor ante el incesante flujo de criaturas. La línea defensiva estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento. Capitán. ¿No deberíamos intentar encontrar a los comandantes demoníacos que lideran a estos monstruos? Ya lo sé. Pero si rompemos la formación ahora, nos desintegraremos enseguida. Los monstruos inundarán el país. Además, son muchísimos. Los que los comandan también deben ser muchos. Encontrar uno o dos no resolverá nada. Capitán. Tenemos solicitudes de refuerzos de las líneas de defensa este y oeste. No seas ridículo. Es imposible que tengamos ese margen de maniobra. Al principio, los soldados imperiales no pudieron ocultar su agitación ante el repentino ataque demoníaco, pero quizás gracias a su entrenamiento diario, su capacidad para establecer rápidamente posiciones defensivas y evitar la invasión del imperio fue realmente impresionante. Sin embargo, eso no significó que pudieran contraatacar. Fundamentalmente, la razón por la que la humanidad había podido mantener el equilibrio contra la raza demoníaca hasta ahora se debía a una diferencia significativa en número. Sin embargo, ahora que la raza demoníaca emplea monstruos, esa ventaja numérica se había perdido, haciendo que la situación de batalla actual fuera un resultado esperado. Oye, ¿no pasa algo extraño? ¿Qué? ¿Qué pasa?
En medio del caos, un joven soldado que participaba en la defensa llamó a un camarada cercano. El hombre, sin aliento por la continua lucha, replicó con brusquedad. Sus movimientos son extraños, como, se mantienen cerca, pero no demasiado, si realmente quisieran atacar, ¿no podrían enviar más? Como se mencionó anteriormente, el imperio fue completamente sorprendido cuando comenzó la invasión demoníaca. Apenas lograron resistir hasta que se estableció una línea de defensa, pero incluso ahora, con sus fuerzas organizadas, apenas resistían. ¿Por qué no habían logrado abrirse paso? Tal vez tengan algún tipo de intención y... ¿cómo voy a saberlo? Incluso si fuera cierto, ¿qué quieres que hagamos? ¿Abrir las puertas e invitarlos al imperio? No quise decir eso, entonces deja de aflojar y lucha. Ah, tienes razón. No podemos dejarlos pasar. El joven soldado, que parecía ansioso, cambió de opinión tras la reprimenda del hombre. No sabía qué tramaban, pero impedirles el paso era absolutamente esencial. Había muchos civiles en el país que no podían luchar. Catleya observó a los soldados imperiales desde arriba. Bien, todo va según lo previsto. Los soldados imperiales se están reuniendo sin problemas. Catleya, montada en un dragón y contemplando el campo de batalla sola, asintió con satisfacción al ver que la batalla avanzaba según lo previsto. Sí, sola. Los soldados imperiales, al enfrentarse a una horda de cientos de monstruos, esperaban que varios demonios acecharan entre ellos, pero, contrariamente a sus expectativas, Catleya era la única que los comandaba. Durante la misión de infiltración en territorio humano, cuando Aldías prestó sus monstruos, se descubrió que Catleya tenía talento para el liderazgo. Esta habilidad se hacía especialmente evidente al comandar monstruos, cuyas capacidades individuales eran claramente distintas. Observaba las formaciones y fuerzas enemigas y luego posicionaba a los monstruos adecuadamente. Además, poseía la adaptabilidad para mover constantemente cientos de monstruos según la situación cambiante de la batalla. El propio Aldías afirmó que si Fred y Catleya no se hubieran unido al frente, sino que hubieran comandado ejércitos de monstruos con la misma fuerza, Catleya habría sido la vencedora. El papel de Catleya esta vez era de distracción y señuelo. En otras palabras, las fuerzas del este y el oeste también debían simplemente atraer a los soldados imperiales. Al atraer soldados en tres direcciones, dispersarían sus fuerzas y debilitarían la defensa central. Si bien Aldías no tendría problemas, independientemente de la concentración de las fuerzas enemigas, su poder era demasiado grande para apuntar a los soldados comunes. Teniendo en cuenta lo que viene a continuación, es mejor tener tantas fuerzas restantes como sea posible. Ahora, solo tenía que provocarlos moderadamente y mantener la situación. Los soldados imperiales creían erróneamente que la raza demoníaca había venido a destruir por completo al pueblo del imperio sin cuestionarlo, pero era impensable que los demonios, que juraron lealtad absoluta a Aldías, priorizaran sus venganzas personales sobre la victoria. La guerra no se gana por quien mata más. Una vez que Lord Aldías llegue al castillo imperial, se acabó. La situación de batalla es excelente, diría yo. En los cielos del imperio, Fred murmuraba mientras observaba la situación en varios lugares. Su unidad de jinetes de dragón era una fuerza de ataque móvil que aprovechaba su movilidad. Evaluaban la situación del campo de batalla en tiempo real desde el cielo, transmitían información y brindaban apoyo en diversos lugares según fuera necesario. Para los soldados imperiales, ya abrumados por los enemigos que tenían frente a ellos, tener que estar alerta ante las emboscadas aéreas era simplemente demasiado. Tercera unidad, diríjanse al este por refuerzos. Cuarta unidad, al oeste. Los demás, sigan sembrando el caos en la ciudad. Sin embargo, como he dicho muchas veces, no dañen a civiles ni a objetivos protegidos, ¿entendido? Sí, señor. Al recibir las órdenes de Fred, todos comenzaron a actuar. ¿Será nuestro turno pronto? Un dragón se acercó a Uranos, llevando a Fred, y a Letia, montada en su lomo, preguntó. Sí, algunas de las unidades que han notado la presencia de Lord Aldías intentan acercarse al castillo imperial. Repelan a los insensatos que intentan obstruir su camino.
comenzando con Aletia, quien se puso de pie dinámicamente sobre la espalda del dragón. Los demonios que esperaban a su alrededor también se pusieron de pie de la misma manera. División de magia, vamos. Comprendido. Sin dudarlo, saltaron del lomo del dragón. Tras ella, unos 15 demonios más también saltaron, siguiendo a Aletia. Quinta unidad, vayan a apoyar a la división mágica. Sí, señor. Unos 10 jinetes demoníacos sobre dragones siguieron las palabras de Fred. Como les comuniqué de antemano, en tierra, actúen en celdas de 3 hombres, separadas de mí. Infórmenme si surge algún problema. Los jinetes de dragones les brindarán el apoyo que consideren necesario. Comprendido. Los miembros de la división de magia respondieron a las instrucciones de Aletia sin dudarlo. Visto así, parecía que Aletia actuaba como una capitana, pero en realidad, la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones en esta unidad era ella misma. En cuanto a la antigüedad, Aletia era la recluta más reciente, pero debido a su impresionante habilidad y conocimiento mágico, fue rápidamente reconocida por los miembros de la unidad y ascendió al puesto de capitana. Originalmente, los miembros de la división de magia eran una unidad de expertos en magia seleccionados por Aldías. Su habilidad era, por supuesto, excepcional, y su curiosidad por la magia era incomparable. Cuando Aletia, con un conocimiento y una habilidad aún mayores que ellos, apareció ante ellos, este resultado fue inevitable. Es curioso observar que la declaración de Aletia "yo crié Aldías" y la afirmación de Aldías causaron tal conmoción que casi interrumpieron sus tareas diarias. La división mágica liderada por Aletia continuó cayendo, obedeciendo a la gravedad. Al acercarse al suelo, Aletia usó magia de gravedad, mientras que los demás usaron magia de viento para dispersarse en todas direcciones sin reducir su velocidad de caída. Mientras Aletia volaba, observando con cautela su entorno, un escuadrón imperial armado apareció ante ella. A juzgar por su dirección, parecían ser una unidad de defensa que se dirigía al castillo imperial. ¿Qué? Capitán. Algo viene desde las 3 en punto. Es la raza de los demonios. No, no es la raza demoníaca. Un niño. Los soldados que vieron a Aletia formaron una fila de inmediato y se prepararon para ella, pero su apariencia los confundió. Desde su perspectiva, no esperaban que apareciera alguien más que la raza demoníaca en la situación actual de ser atacados por demonios. No soy de la raza demoníaca, pero, estoy de su lado. Y no soy un niño, soy mayor que todos ustedes. Aunque le molestaba que la trataran como a una niña, abrió la boca para hacer lo que tenía que hacer. Si te rindes en silencio, no te lastimarás. ¿Eh? Los soldados quedaron estupefactos al ver que una joven tan joven se les había presentado de repente y les había exigido que se rindieran. Pero pronto se dieron cuenta de que los estaban subestimando, y la ira les contorsionó el rostro. No subestimen a los soldados imperiales. Sean niños o no, si nos desafían, no tendremos piedad. Son solo bárbaros al servicio de un falso rey cobarde. No les tengas piedad. Y el rostro de Aletia se quedó en blanco mientras miraba a los soldados, que habían sacado sus espadas y estaban a punto de atacarla. ¿Tú, qué acabas de decir? ¿Qué? ¿Estás enojado porque ridiculizaron a tu amo? ¿No es cierto? Alguien que le da la espalda al enemigo mientras se proclama rey ni siquiera merece el título. Suena bien decir que protege a su pueblo, pero probablemente solo sea un cobarde. Y Aletia, al oír las palabras del hombre, miró hacia abajo y permaneció en silencio. Toqué la fibra sensible. Te felicito por explotar hábilmente nuestros puntos débiles, pero tu arrogancia termina aquí. El falso rey será derrotado pronto. ¿Qué te parece? ¿Por qué no abandonas a semejante imbécil y te unes a nosotros? Eres un niño, pero tienes mucho talento. Con tu aspecto, incluso podrías convertirte en el favorito de Lord Gardo Lorvías. Al principio no se había dado cuenta debido a la situación, pero la apariencia de la chica ante él poseía un encanto que la distinguía incluso de las bellezas junto a Gardo Vías. Si fuera un demonio, la mataría sin dudarlo, pero como no lo era, el hombre consideró un desperdicio matarla tal como era. Podía apoyar al emperador o al príncipe heredero del imperio.
Cuando el hombre extendió la mano, suponiendo que no se negaría, Aletia, ve y renace, hombre feo. Ella escupió el insulto con una expresión gélida y fría. Y como era de esperar, solo bárbaros. Ni siquiera pueden imitar la negociación humana y en ese caso, ya no sirves. Mátalos. A la señal del capitán, los soldados sacaron sus espadas y simultáneamente atacaron a Aletia. Y Aletia suspiró profundamente al verlo y luego levantó lentamente la palma de la mano. El cielo de las calamidades al instante. Los soldados presentes cayeron al suelo, incapaces de moverse, como si hubieran sido aplastados por algo. ¡Gú! No puedo moverme y ¿qué clase de magia es esta? Mientras estaban desconcertados por la magia desconocida, Aletia habló con una voz aún más desprovista de emoción que antes. Te diré solo 3 cosas. Gu. Kukei. En primer lugar, Aldías no es ni tonto ni cobarde. Mirando la historia de Tortus, no hay nadie más apto para ser rey que él. La presión sobre los hombres se intensificó. Ni siquiera podían mover un dedo, y mucho menos sus cuerpos. Segundo, si me desean, bajen la cabeza y rueguen. Aunque hay una posibilidad entre 1000 millones de que siga a alguien como ustedes, no. La presión aumentó aún más, y la armadura que llevaban los hombres empezó a crujir. Ya luchaban por mantenerse conscientes. En tercer lugar, insultar a Aldías delante de mí se castiga con la muerte 1000 veces. Grietas atravesaban el suelo y le costaba incluso respirar. Mientras su conciencia se nublaba, el capitán solo pudo dirigir su mirada a Aletia. Y entonces, sus ojos se encontraron con sus brillantes pupilas carmesí, que asomaban entre su sedoso cabello dorado. Fue entonces cuando el hombre finalmente comprendió. La chica que tenía ante él era un monstruo con forma de chica. Un oponente que debería haber evitado a toda costa. Exclamación de cierre y arrepentimiento, miedo, desesperación. Su rostro se contorsionó con diversas emociones negativas y el hombre perdió el conocimiento. Bueno, no los mataré, sin embargo. Aletia murmuró en voz baja mientras observaba a los hombres inconscientes. Para el futuro, Aldías le había ordenado minimizar las muertes tanto como fuera posible. Claro que, si se contenían y sufrían bajas, sería contraproducente, así que solo unos pocos individuos capaces como Aletia y Fred recibieron esta instrucción. Si Aldías, y aquellos que dominaban la magia antigua como él, desataran todo su poder, el daño al imperio sería tremendo. Siempre era mejor tener tantas fuerzas como fuera posible para contrarrestar a los dioses de este mundo. Deberías estar agradecido con Aldías, a quien insultaste. Con eso, los arrojó a un lado y se elevó hacia su próximo objetivo, con la intención de eliminar a los soldados imperiales que se interponían en el camino de Aldías hacia la conquista. Final del capítulo.